Ellos están haciendo un trabajo significativo y han conocido de primera mano la situación de los estudiantes en Honduras, que en Honduras hay una situación contradictoria. Se ha ampliado un poco la cobertura para los niños para acceder a la educación, pero lamentablemente la educación es de baja calidad. Tenemos un video que vamos a presentar, pero primero le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Me acompaña aquí a mi derecha Erin Murphy. Ella es de la Universidad de California. Muy buenos días, Erin. Muchas gracias. Sí, vengo de la Universidad de California y me alegro mucho estar aquí con ustedes hoy para discutir los resultados de mi estudio. Muchas gracias, Erin. También nos acompaña Sohail Duki, él es de la Asociación Bayan, y Alejandro Martínez, también de la asociación. Bienvenidos a ambos. Mucho gusto, buen día. Sí, muchas gracias. Bueno, para iniciar el programa, pues quiero compartir con ustedes un video que está disponible en la página de YouTube, que nos va a hablar un poco sobre este trabajo que se está realizando. Miremos un pequeño fragmento, más adelante daremos otro fragmento más para que pues se detalle y miremos realmente cuál es este trabajo que se está realizando en los lugares donde se está haciendo. Así que miremos a continuación este video. Right now, the majority of rural villages in Honduras still don't have access to secondary school grades, but there are various options for extending secondary education to rural villages, one of which is the official option, the Centro de Educación Básica. But there are many others that often go under the umbrella term of alternative secondary schools. The one that we're particularly interested in is the Sistema de Aprendizaje Tutorial, which has previously been implemented on a very large scale in Colombia, but is now being adopted and implemented by a Honduran NGO, the Asociación Bayan. Un pueblo se supera si todas sus personas son personas que estudian, que preparan, que se capacitan. Entonces, una persona que no estudia es una persona que va retrasada porque su mentalidad se quedó cerrada ahí, que nada puede. Un pueblo educado es un pueblo que puede sentar las bases para el desarrollo y nosotros creemos fielmente en eso y por eso apoyamos todos los programas que tengan que ver con llevar la educación a la gente y meterlos en el proceso de formación para que emprendan su propio desarrollo. No hay otra vía que no sea a través de la educación que podamos lograr el desarrollo de un país, de un pueblo, de un municipio y de una aldea. What we see in the reform movement in Honduras and also in emerging impact evaluations of those reforms is a greater attempt to focus on how kids learn, and this is what we've tried to do in our study, to compare two models, both aimed at increasing the quantity of schooling and in some sense ask which of these is higher quality, which is more effective. SAT es una alternativa para poder desarrollar capacidad del área rural, capacidad de la juventud rural en su propio sitio sin necesidad de trasladarse a otro lugar. Y que está más dado a que el alumno pueda por medio de esta educación poner en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de su comunidad por el bien de sí mismo, por mejorar como persona y por mejorar a su grupo familiar. El SAT es más, es más como avanzado y se aprenden cosas muy diferentes a lo que se puede aprender en un básico. I think one of the other really interesting things. Bueno, poníamos con atención la labor y algunos testimonios de personas que son beneficiadas en Honduras con este sistema SAT. ¿Nos puedes explicar un poco más, Erin, sobre este sistema tutorial conocido como SAT? Realmente, ¿cuál es la novedad y por qué las personas y los niños han asimilado también este programa?
Bueno, el programa SAT significa Sistema de Aprendizaje Tutorial. Y el SAT funciona en varios países. Comenzó en Colombia y ahora está en Honduras, Nicaragua, Guatemala y ahora está comenzando en algunos países de África. Ahora, yo siendo investigadora de una universidad norteamericana, me interesó mucho el SAT porque realmente tiene un sistema muy innovador de realmente pensar en qué significa la educación y para qué sirve la educación. Realmente yo creo que mis colegas que están trabajando cada día con el programa están en mejor posición de explicar qué es el programa, porque yo soy la que hizo el estudio sobre el programa, pero no estoy cada día en las aulas, entonces no sé si ellos quizás podrían... Me explicará más a su estudio, pero bueno, Sohil, solo que nos pues ayudes más a explicar este sistema tutorial. Le había comentado al inicio del programa, en Honduras hay más cobertura para niños, en teoría, pero la educación ha disminuido en la calidad. Con países tan cercanos como Panamá o Costa Rica estamos todavía muy lejos. ¿A qué se debe esta contradicción y cómo podría mejorar esta situación, este sistema tutorial? Bueno, con mucho gusto. En realidad, la razón de que la calidad de la educación ha reducido en general, pero mucho más en el área rural, por un lado es, en nuestra opinión, se debe a la tendencia del mundo hacia industrialización, mayor materialismo, mayor tal vez atención a las zonas urbanas, que poco a poco han reducido la atención al área rural. Y de tal manera de que los sistemas educativos no atienden la vida rural, sino que se enfocan en la vida urbana. O sea que, aunque tengamos, que no lo tenemos, ofertas educativas en el área rural, se enfocan al estudiante como que fuera alguien que va a ir a trabajar en una ciudad. En ese sentido, el bachillerato en ciencias y letras o comercio que ofrecemos, o computación que ofrecemos en un instituto, por decir en Lempira o en Intibucá, en un área rural, no le va a servir para las necesidades del área rural. Entonces hace de que haya mayor migración de la capacidad de que debería instalarse en el área rural hacia las ciudades. En ese sentido, cada vez aumenta la pobreza rural debido a la reducción de la capacidad existente en este sector. En esta forma se ha visto los fundadores de una organización que se llama Fundaec de Colombia, de que hay que hacer algo para elevar el nivel educativo y ofrecer un sistema pertinente y que sea apto para lo que es la vida rural, para que los jóvenes rurales se capacitan para servir a sus propias comunidades. En ese sentido, SAT se constituye más que un programa educativo, un proyecto de desarrollo, para que a través de ello los jóvenes se capacitan para servir a los procesos de desarrollo de sus comunidades. Y en 6 años que están en el SAT, desde séptimo hasta 12avo, a la vez aprenden agropecuario, aprenden también desarrollo comunitario y otras áreas de que comienzan desde el colegio servir a este proceso, no al final cuando ya están graduados. Entonces están acostumbrados, cuando ya están graduados, de servir y participar y apoyar todos los procesos que se da allá. Y no están tanto ansiosos de dejar sus comunidades para ir a San Pedro Sula o Estados Unidos para buscar un empleo digno, sino que ellos mismos construyen su propio, digamos, empleo o su propia vida en donde están viviendo. En este sentido, en Honduras se ha comenzado el programa a través de Asociación Bayán, primero en La Mosquitia, en forma experimental en los años 1996, y luego de ver que los resultados son buenos, el Ministerio de Educación ha querido participar, no solamente Asociación Bayán, y se ha firmado un convenio donde a través de los recursos de la Secretaría de Educación se contrata ahora a los maestros y la Asociación Bayán continúa con la capacitación de esos maestros
asistencia técnica, preparación de las evaluaciones estandarizadas que tiene el programa y expandir poco a poco el programa hacia varios departamentos, que en este momento son 12 departamentos que se benefician del programa y hasta ahora se han instalado 143 colegios SAT en las áreas rurales, podemos decir, más aisladas y más inaccesibles y poco atendidos, podemos decir, de mayor índice de pobreza. En estos 143 colegios se benefician alrededor de 1.000 comunidades del país y en este momento existen 8.000 jóvenes rurales beneficiándose del programa. Bueno, es muy interesante los datos que nos está regalando y bueno, prácticamente sí resume la situación que tenemos en Honduras. Hay muchos países cooperantes y asociaciones que están muy interesados, como la Asociación Bayán, por cooperar para los jóvenes hondureños en el tema educativo. Sinceramente, en lo personal, yo he vivido eso con cooperación internacional y es muy complicado que la Secretaría de Educación pues realmente aprecie este tipo de cooperación y se reciba a las personas, se les atienda de la mejor forma y se les den las facilidades. Así que si yo en lo personal hago un llamado para que la Secretaría de Educación mejore este trato, se recibe y se escuche la experiencia que hay en países en África, en otros países con problemas similares y han tenido éxitos. Hay diversos programas, hay algunos que son orientados a las madres solteras, que son muchísimas, pero en fin, muy interesante lo que nos ha dicho porque sí es cierto, la educación está orientada prácticamente para la zona urbana y las personas en la zona rural prácticamente al terminar su educación se ven obligados en busca de una mejor vida a ir a la ciudad, generando el fenómeno de la migración y de la más pobreza que hay en Honduras, que en el dato del 2011 proporcionado por la CEPAL, en Honduras el 67% de las personas viven en pobreza, es decir, que de 10 hondureños, 7 prácticamente viven en pobreza, así de alarmante la situación. Hay un informe que nos trajeron aquí nuestros invitados, a ver si me lo pueden poner en pantalla para que lo comenten un poco. Pero por mientras me gustaría también conocer a Alejandro, que nos hable un poco sobre la Asociación Bayán y la labor también que está realizando. Sí, Marvin y demás amigos, realmente es un privilegio estar en este programa. Gracias. Definitivamente la Asociación Bayán está tratando de contribuir con un granito de arena en este, por lo menos, deseo de ayudar a que las comunidades y especialmente los individuos puedan mejorar sus condiciones de vida. Y sabemos de que para mejorar sus condiciones de vida uno de los elementos fundamentales, no el único, pero fundamental, es la educación. Pero esta educación tiene que ser de una calidad que permita que potencie aún más o desarrolle aún más las capacidades que las personas tienen. Y en ese caso el sistema de aprendizaje tutorial, SAT, está dirigido directamente para que el estudiante pueda, en el entorno donde vive, sin necesidad de salir de él, desarrollar capacidades, pero a la vez que lo está desarrollando, ponerlo al servicio de su comunidad, de su familia y de sí mismo. Y eso hace innovador también al programa, porque el docente, que aunque tiene un poco más de experiencia que los estudiantes, realmente se considera como un estudiante más en cierto sentido. Es alguien que está acompañando el proceso de aprendizaje de los estudiantes y él acepta y está muy de acuerdo con las observaciones que los mismos estudiantes le hacen, con los cuestionamientos que le hacen, de modo que una clase en SAT básicamente es un diálogo entre el docente, el autor de los textos, que es una herramienta para ellos, y el estudiante mismo. Entonces no se privilegia la memorización, sino más bien el análisis, pero conectado con la realidad del estudiante. Entonces eso lo vuelve pertinente. Entonces el estudiante no está estudiando un asunto que lo obliga a dejar su entorno social, rural en este caso, y que, digamos, fácilmente puede perder el interés, digamos, en poder avanzar en ello. Entonces, es una experiencia muy buena y nos alegra mucho que la Secretaría de Educación esté, de alguna forma, apostando también desde
con los recursos con que cuenta para que este sistema pueda llegar aún a más personas que lo necesiten en el país. Sí, muy interesante y comparto su opinión. Yo para el caso soy docente universitario y pues yo noto esta situación en el sentido de que los estudiantes ya en la universidad pues están acostumbrados a memorizar, a estudiar un tipo de forma escolástica pues ya muy antiguo, en el cual pues con cuestionarios y preguntas sin mucho análisis, mucho menos sin conocer la opinión del estudiante, y no se acostumbran. Tiene uno que estar incentivándolos para que ellos den su opinión y que no memoricen, sino que aprenden principios y que puedan ellos interpretarlos y no sin la necesidad de tener una cierta memoria. Es algo que debe de cambiar a nivel nacional. El informe que se presentó sobre América Latina en educación por parte de CEPAL hace hincapié en la importancia de la alta calidad de los profesores, también la necesidad de encontrar maneras de atraer a los mejores profesores. Por supuesto, eso debe ir acompañado de mejores pagos a los maestros, capacitación constante a ellos. Y en este punto juegan un papel crucial el respeto y estatus profesional que tengan en cada país los educadores, así como cuánto ganan. El respeto y el estatus, que es algo que se ha estado perdiendo lamentablemente en Honduras, el respeto hacia el maestro. Eso se ha ido perdiendo un poco, pero tenemos aquí en pantalla algunas imágenes del informe. ¿Nos puedes comentar un poco sobre este estudio, Erin? Sí, claro. Bueno, como han mencionado Alejandro y Sogel, el SAT tiene muchas características muy interesantes para realmente confrontar el problema que vemos aquí. Que hay muy poca cobertura en cuanto a educación secundaria, especialmente cuando llegamos al tercer ciclo y también a educación media. Justamente la gráfica que estamos viendo en pantalla. Exactamente, entonces puedes ver que la primera es el segundo ciclo, pero ya llegando al tercer ciclo y el educación media, podríamos decir, doceavo grado, ya vemos que hay muy pocas personas que pueden seguir con sus estudios. Entonces, hemos visto en Honduras y en otros países de Latinoamérica que hay muchas ofertas de educación secundaria que podríamos decir que son alternativas, ¿verdad? Que no son el tradicional, perdón. Y yo como investigadora quería saber si realmente el SAT representa una opción viable, ¿verdad?, para expandir la cobertura de educación secundaria y a la vez mejorar la calidad. Entonces, junto con un equipo que yo creo que ya se vio, un colega que se llama Patrick McEwen, que ustedes ya también vieron en el video, que es economista de la Universidad de Wellesley en los Estados Unidos, y también con dos colegas de la Universidad Pedagógica, Renan Rápalo Castellanos y Claudia Aguilar. Nosotros formamos un equipo de investigación comenzando en 2008 con financiamiento de una institución norteamericana que se llama Fundación Hewlett. Ellos junto con la Fundación Gates, el Bill Gates, el famoso Bill Gates, las fundaciones de ellos están interesados en mejorar la calidad educativa en muchos países del mundo. Entonces ellos identificaron a SAT como una posible solución. Pero estas dos instituciones, como muchas instituciones hoy día, tienen un compromiso a lo que se podría decir el impacto. Porque muchas veces hay programas, como usted mencionó, hay programas muy buenos que tienen motivos muy buenos, pero muchas veces no dan el impacto o los resultados esperados. Entonces, hay que diseñar estudios que realmente pueden medir si debemos invertir los escasos recursos que tenemos en la expansión de algunos programas así. Entonces, lo que nosotros hicimos en 2008 es de identificar un cohorte de alumnos en los SATs que iban a comenzar con SATs y también un cohorte de estudiantes que iban a comenzar en lo que se llama el CEB, que es el Centro de Educación Básica, ¿verdad? Que es más tradicional, es como un instituto, ¿verdad?, que tiene sus materias, es una educación así como más tradicional, más dictada, más enfocada en memorización.
Y seguimos este cohorte por varios años para realmente poder ver las diferencias entre alumnos que estaban estudiando en SAT y los alumnos que estaban estudiando en el CEP. Eso fue más o menos el diseño, mucho más técnico, pero no voy a entrar en los detalles. Y claro, bastante tiempo que se ha invertido en este tiempo, 4 años prácticamente, del 2008 al 2012. Vamos a una pausa, pero antes de la pausa quiero que miremos otro fragmento de este video que nos ilustra toda esta importante labor en este tema de educación. Vemos que es un tema complejo, pero sí hay programas que dan resultados. No es de buscar culpables, que el Ministerio de Educación o el maestro es el culpable, o los estudiantes, los padres de familia, sino que todo se tiene que manejar de forma integral, de tal manera que todos estos actores se conjunten y podamos tener una mejor educación en el país. Me da pues mucho pesar ver gráficas como la que nos presenta Erin. Prácticamente es complicado en Honduras terminar tan siquiera el bachillerato. Y si eso después le agregáramos una gráfica de quienes terminan o quienes ingresan a la universidad, y de estos cuántos terminan, y de esos cuántos logran un posgrado, y de esos cuántos lograrían terminar una carrera con doctorado, se reduciría prácticamente a casi el 100% de personas que no logran completar unos estudios por las condiciones que vive. Mira a continuación el video y después vamos a la pausa y regresaremos con nuestros invitados abordando este importantísimo tema y la labor de la Asociación Bayan. Cosas muy diferentes a lo que se puede aprender en un básico. I think one of the other really interesting things from the study was how when we asked students what they liked about the program, we kept hearing this theme over and over again, which was that they liked to read, they liked the texts, but more than anything, they liked that they were learning. And they would talk about how in SAT they were learning how to analyze. And we would say, what does this mean to analyze? And they would be able to explain what it meant to analyze, to read something, to think critically about it. Memorizar no, aprenderse todo no, sino que analizar, porque si no se analiza, no hay nada. Y la forma de enseñar es un poco más avanzada, porque por los métodos de los libros, o sea, no lo esfuerzan a uno a escribir mucho, sino es más mejor solo analizar y comprender y poner atención casi prácticamente. No es mucho sobre escribir y escribir. La ventaja de los SAT es que los docentes tienen mayor capacitación, tienen un programa bien sistematizado de capacitación para las comunidades y también para el desarrollo curricular, para el manejo de los textos. Se habla mucho, digamos, de que un programa es importante, de que tiene buenos resultados, pero la evidencia no está. O sea, casi siempre es anecdótico lo que se dice. Y la única manera realmente de saber si un programa funciona es con un diseño y con un estudio riguroso. For too long in development, I would say the last 40 or 50 years, there have been so many different development initiatives, some fads, and NGOs have focused on issues A, B, C, and D, but almost all the time they do that without actually measuring the impact of their programs. There's a lot of good intentions in the foreign aid community. There's a lot of good intentions in terms of anti-poverty programs, but the good intentions don't necessarily translate into good outcomes. What we really need is to understand where we should put these scarce resources. We tried to identify two sets of villages, villages with SATs and villages with SEBs that were similar in all ways but for their access to the SAT or SEB. And we follow those children after 1 year and after 2 years. Cuando tenemos la oportunidad de hacer un estudio longitudinal, podemos tener Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la puso a cocer, hizo tamales para vender, nadie los compraron porque eran de la mujer.
que se ha atrevido a eliminar las lombrices. ELI 2. Elimina los parásitos intestinales con una sola dosis de 2 tabletas masticables. ELI 2. Para toda la familia. ¿Cuáles son las armas que necesitan los guerreros para no perder? Unos contrincantes dispuestos a dar la pelea. Una estrategia perfecta. Mucha chispa, mucha pila, muy rápida. Y a veces, hasta hacer trampa si es necesario. La guerra de los sexos. Por 12 TV. Pensando en el inicio y el final, creamos Dolofin. Dolofin alivia el dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, artritis. Dolofin al dolor le pone fin. Con Dolofin le pones fin hasta los malestares de la fiestecita de anoche. Bueno, continuamos en primer plano. Quiero recordarles que podemos seguir en contacto a través de la red social del programa en la página oficial del Facebook, Primer Plano HN, y también el video que hemos estado mostrando y toda la información la tienen disponible ahí en el muro del Facebook. También les recuerdo que este programa y toda la programación de 12 TV se transmite a través de la web en la señal totalmente en vivo. Solo tienes que ingresar a la página www.canal30.tv y ahí puedes ver la programación ya sea de tu aparato o dispositivo móvil como el iPad o el iPhone o BlackBerry o cualquier otro dispositivo. Ahí puedes ver la programación incluyendo este programa, así que es muy fácil de que estemos en sintonía no solo a nivel nacional sino también internacional. Y por supuesto el archivo de todos los programas de Primer Plano están disponibles también en la página de YouTube, así que este programa lo puedes disfrutar más adelante desde la comodidad de tu casa, desde tu oficina, donde tú quieras, y también todos los demás temas que abordamos en Honduras, que prácticamente recopila el acontecer social y político del país en los últimos 3 años. Bueno, mirábamos el video y miramos la importancia de que en Honduras se utilicen adecuadamente los pocos recursos que hay para las ayudas. En Honduras es escandaloso el tema de la cooperación que hemos recibido para reducción de la pobreza, pero lamentablemente por malas administraciones o por muchas otras circunstancias no se logra reducir la pobreza en Honduras y al contrario ha ido creciendo. Es un fenómeno que ha sufrido Honduras y también muchos países de Latinoamérica, y esto pues algunos llegan a cuestionar pues la administración del Estado y para otros la ayuda, si es una ayuda muy buena. Pero nos habla un poco sobre este fenómeno en el tema educacional y lo que han observado ustedes con este proyecto en los niños, la reacción que han tenido los niños y los recursos que si se pueden utilizar puede haber, la verdad, cambios en Honduras. Sin duda que sí. En realidad una educación apropiada no solamente que puede cambiar y transformar a nuestra niñez en seres útiles para la sociedad, sino que es el único, podemos decir, para nosotros es el mejor y el más fundamental instrumento para hacerlo. O sea que no hay otra cosa que podemos decir que va a sustituir a una educación apropiada para mejorar nuestra situación como seres humanos y también como sociedad, ¿verdad? Y esta convicción ha hecho de que nosotros pues estamos comprometidos con el proceso educativo y en especial pues creemos de que hay que dar mayor prioridad a quienes han estado más tal vez podemos decir aislados de los privilegios de buena educación y así podemos apoyar también a los que están en este proceso de romper el círculo de la pobreza. O sea que hay mucho que hacer para romper este círculo, pero si tenemos una educación muy buena, de calidad, para las personas que están en este flagelo de la pobreza, creemos de que sí podemos romper este círculo y convertir también la situación de la vida de ellos en una vida de calidad
y pues transformar nuestras comunidades entre más lejos, más pobres, a que entre más lejos que vuelvan tal vez ser más, tener una vida más digna. En ese sentido, pues hemos visto que funciona, o sea que los que han pasado por el programa, han terminado y han sido graduados, ya están jugando un rol de liderazgo en sus comunidades y casi todos tienen capacidad para emprender algún tipo de, sea una empresa, sea una finca más apropiada, algún tipo de sostenimiento económico para sí mismo y su familia, y a la vez de que están sirviendo al mejoramiento de su comunidad. Y siempre recordando esto y fomentando valores tanto a su familia y sus hijos como también en sus comunidades. Eso es lo que puede ser un aporte de esta educación, que no es solamente para tener más niños educados y con grados educativos, sino que también comunidades más sostenibles, una sociedad más comprometida con valores y principios que en SAT se fomenta, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de lo que mencionó en la gráfica Erin, de que tenemos, podemos decir, en la cobertura educativa, las gráficas demostraban de que en cuanto a primaria tenemos cerca de 90% ya cubiertos, pero en cuanto a secundaria, este se reduce a 39%, pero en el área rural la secundaria se vuelve todavía más crítica. La crisis es tanto que podemos decir que 85% de la juventud rural no tiene acceso a la educación secundaria. Y ese es el rol de SAT, del programa SAT, como otros también programas que están siendo ofrecidos en el área rural, porque no es solamente de que el gobierno no quisiera hacerlo, tiene que los recursos sabemos que son escasos y que también se resulta demasiado caro llevar un instituto, un colegio en cada una de las aldeas o pueblos pequeños que existen en el país, que son decenas de miles, ¿verdad? Sí. En ese sentido, pues hay que buscar las formas creativas y innovaciones educativas como el SAT para poder instalar en lugares más difíciles una educación, pero una educación de calidad, porque tampoco nos sirve darle simplemente títulos, pasar a la juventud 3 clases, 3 grados en un año y darles la posibilidad que vayan a la universidad, que fracasan también. Sí. Eso para nosotros no va a romper el círculo de pobreza. Debe ser educación de calidad.